Soy Adriana Bautista, su facilitadora en la unidad curricular Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En la plataforma pues ya están las actividades asignadas para su oportuna respuesta por parte de ustedes los participantes. La planificación efectivamente ya está cargada en el aula virtual y está el material de apoyo. Y sin embargo, pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de la evolución histórica de los niños, niñas y adolescentes, pero vamos a hacer un breve bosquejo sobre la planificación como tal, lo que está cargada en el aula virtual. Con respecto a esto, vemos que para el 20 de septiembre está la unidad 1, que es la evolución histórica de los derechos del niño, de los derechos de los niños, y había una actividad para ese día con un 15% de ponderación. Allí debían hacer una breve historia de los derechos del niño a través de un paper con un máximo de 3 cuartillas. Y resumiendo pues la historia de los derechos del niño. Posteriormente, para el 27 de septiembre, una segunda actividad relacionada con los conceptos de los derechos del niño, los principios fundamentales de los derechos del niño, y allí a través de un mapa conceptual en formato PDF. Todos los trabajos tienen que ser en formato PDF por cuanto a mí me permite como facilitadora observarlos desde el aula virtual. Si ustedes lo hacen en cualquier otro formato, tengo que yo descargarlo en mi ordenador y pues no, esa no es la idea, se congestiona. Por eso es necesario que lo revisen en formato PDF porque yo de una vez lo visualizo y lo corrijo en el aula virtual. Luego, para el 5 de octubre, está lo que es la doctrina de la protección integral de los derechos de los niños y hay una primera actividad para esa fecha a través de un ensayo donde vamos a hablar de la doctrina de la situación irregular del niño o de la doctrina propiamente de lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La segunda actividad de ese tramo para el 19 de octubre y vamos a hablar allí de la doctrina de la protección integral de los niños como contraposición a la doctrina de la situación irregular. El tercer periodo, que inicia el 31 de octubre, está con la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es la unidad 3, con una actividad en cuanto a un resumen crítico, y allí ustedes expondrán la breve historia del proceso legislativo, en todo caso, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿Okay? Un resumen crítico que debe ser a través de las normas APA, con un máximo de 20 cuartillas, en formato igual PDF, y bueno, pues que tenga la estructura de un resumen crítico. No es copiar y pegar en el resumen, sino es hacer procesos de reflexión propios del participante. ¿Okay? Luego, la unidad cuarta y última actividad para el 5 de noviembre del 2021, que es el sistema de protección previsto en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Vamos a ver la definición, los objetivos, los criterios, algunos principios, los integrantes y los medios. Esto lo van a hacer a través de un video máximo de 5 minutos. En este video lo van a ustedes hacer por YouTube, por el canal de YouTube, y posteriormente pues me suben la dirección URL a través del aula virtual o de la plataforma como tal. Es muy importante que bueno, traten de realizarlo en ese tiempo, cuando mucho 7 minutos, para que pues sea fácil a su vez de subirlo en el canal YouTube y posteriormente me envíen la dirección URL. Es un video sencillo, corto, puede ser menos de 5 minutos inclusive, donde ustedes pues expliquen más o menos cómo es la ley orgánica, pues sus principios y lo que ya indiqué en cuanto al sistema propiamente de los niños, niñas, adolescentes, el sistema de protección. ¿Okay? Cualquier duda, pues estoy a la orden. Ustedes ya tienen a través del aula virtual mi número telefónico, se pueden comunicar conmigo a través de vía WhatsApp preferiblemente y en la oportunidad o la brevedad posible les daré oportuna respuesta. Con respecto a esta materia pues es bonita, es un poquito compleja en cuanto a, bueno, no compleja por lo difícil, sino compleja porque, bueno, el sistema de protección abarca como dos partes en la ley. ¿Cuáles son esas dos partes en la ley? El sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Yo seguramente pues también les hablaré un poco de ese sistema de responsabilidad penal de adolescentes que está dentro de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y que es fundamental que ustedes también lo conozcan en esa área o en esta materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ya adentrándonos un poco más a lo que es la materia propiamente dicha, lo que es la historia de los derechos del niño, bueno, los derechos del niño datan desde, bueno, la época inclusive prehistórica, ¿no? Pero ya viendo esa marcación y adecuación propiamente para finiquitar los derechos del niño, bueno, inicia con lo que es la llamada doctrina de la situación irregular de los derechos del niño. Estos derechos del niño nacen porque en esa época se veía a niños como objetos de derechos, no como sujetos. Si efectivamente los niños tenían pues ciertas limitaciones, no se les trataba como sujetos plenos de derechos, sino eran objetos más bien de deberes y de derechos. Inclusive hay un caso muy importante de una niña en Estados Unidos, porque desde allí viene esa evolución de los tribunales de Chicago, donde esta niña pues era maltratada por sus cuidadores, no tenía padre, no tenía madre, estaba pues como en un hogar de cuidado, pero sin embargo era maltratada. Allí pues empiezan a emerger esos derechos y los trabajadores sociales pues se dirigían a los casos, a las casas de cuidado y observaron que la niña pues era maltratada. Sin embargo, pues fueron en esa oportunidad las autoridades competentes y pues hicieron como caso omiso, sin embargo, de esa denuncia que estaba haciendo la trabajadora social. Y posteriormente, pues bueno, tanto fue como el maltrato de esa niña que la trabajadora social se conmovió e instauró una demanda. En la primera parte donde la trabajadora social se dirige a los tribunales, bueno, la decisión donde resolvió el rechazo de esa demanda era porque la niña no podía ser considerada humana como tal en el aspecto de tener derechos, ¿no? Y por eso pues hicieron como caso omiso. Posteriormente ella vuelve a instaurar la demanda, pero sobre la línea de el reino animal. Interesante, ¿verdad? Diciendo que la niña pues pertenecía al reino animal y como pertenecía al reino animal, si un perrito, un gatito, cualquier animal tenía derechos y le eran salvaguardados sus derechos, inclusive está la prohibición a no maltrato a los animales, porque esta niña pues no, pero que ella pertenecía a ese reino animal porque efectivamente pues bueno, olía, caminaba y demás. Y sobre esa base efectivamente ganó, pudiera decirse así, la demanda que instauró, fueron reconocidos los derechos de la niña, fue extraída la niña de ese de esa casa de cuidado y posteriormente, pues bueno, la trabajadora social en su buen corazón la adoptó. Pero pues prácticamente eso fue un caso como muy sonado a nivel mundial y de ahí empiezan a surgir, ¿no? Diferentes directrices, empieza a surgir esa doctrina de situación irregular, normas, lineamientos, se empiezan a configurar los diferentes sistemas, porque si bien es cierto, pues se verificaba que había niños en situación de calle o de la calle, que eran niños sin papá o sin mamá o sin familia propiamente o en familias desestructuradas, pues tenían que tener una regulación diferente a los niños que pudieran estar en conflicto con la ley penal, llámese infractores o que cometían hechos delictivos, pues eran dos sistemas bajo un mismo concepto de un niño, niña o un adolescente, pero en diferentes lineamientos. Una el área de protección netamente civil y el otro área de responsabilidad penal de adolescentes, donde efectivamente se pudiera adecuar esa conducta ilícita al adolescente bajo una regulación de justicia penal juvenil. Pero también observamos la parte de los niños desamparados o en situación de calle que efectivamente no tenían familia y posteriormente pues el Estado asumía el control de ellos salvaguardando también su integridad física por ser niños pues vulnerables. Entonces, de ahí se desprenden pues, prácticamente esos dos sistemas, un sistema de protección y un sistema de responsabilidad penal. Y eso pues prácticamente, o sea, eso está así a nivel internacional, a nivel mundial. Posterior a esa situación o doctrina de la situación irregular, emerge lo que es la doctrina de protección integral de los niños, niñas, adolescentes, y esta doctrina basada en el interés superior del niño, niña y adolescente. Es un artículo
pues importantísimo, consagrado pues en la misma, inclusive aquí en Venezuela, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña del Adolescente, en su artículo 8, donde efectivamente atañe ese interés superior del niño, niña, adolescente a todos esos niños en situación de vulnerabilidad, independientemente del sistema de protección, y pues lo voy a permitirme leer para que tengan conocimiento de lo que es un principio fundamental y sustentador de la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente. Artículo 8. Interés superior de los niños, niñas, adolescentes. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar A. La opinión de los niños, niñas y adolescentes. B. La necesidad de un equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. C. La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente. D. La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. E. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo segundo. En la aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Bueno, esta es parte importante del sustento de la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, y efectivamente se verifica que la opinión de los niños, niñas y adolescentes es parte importante tanto en el sistema de protección como en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Si bien es eso, el sistema de responsabilidad pues abarca otras instituciones procesales propias de esa jurisdicción de justicia penal juvenil o jurisdicción especializada, también se aplican lo que es los principios, los sustentadores de la doctrina de protección integral del niño y adolescente, como es el caso del artículo 8, las llamadas reglas de Rial, de Beijing y demás, normas de la Convención de los Derechos Niños y Adolescentes, normas sustentadoras que inclusive dentro de su propio articulado hay puntos específicos para cada una de las áreas, tanto para el sistema de protección como para el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Bueno, dentro de esa evolución que fue de la doctrina de protección regular, aquí en Venezuela propiamente, surge la ley tutelar del menor. Esta ley tutelar del menor, pues lógicamente estaba destinada a solamente aplicar como medidas de protección a estos adolescentes infractores. Albergaba también pues la parte de lo que es la protección del niño, pero había como una mezcla allí entre esas instituciones y no definía propiamente lo que era el responsabilidad penal de adolescentes. Si un adolescente infractor, pues se le aplicaban como medidas cautelares, y al otro, o a los niños o niñas que estaban en situación de calle o en la calle, pues posteriormente eran reguladas su conducta bajo el área civil. Pero pues esta ley fue la que duró bastante tiempo en vigencia y se llamaba la Ley Tutelar de Menor aquí en Venezuela. Posteriormente, en el 98 se empieza a hacer, a regular o a proyectar lo que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, hasta que en abril del 2000 sale ya y está en vigencia en Gaceta la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en abril del 2000. Esta Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, pues como indiqué, aquí en Venezuela tiene dos partes, el sistema de protección y el sistema de responsabilidad penal. El sistema de protección abarca del artículo 1 al 525 y el 526 en adelante habla del sistema de responsabilidad penal. Se dan cuenta que abarca muchísimos aspectos del 1 al 525 del sistema de protección. Sin embargo, la primera parte, los primeros capítulos, pues pueden ser de aplicación para ambos sistemas porque abarca muchos principios que son utilizados en el sistema de responsabilidad penal. Sin embargo, yo parto de la idea de que el sistema como tal de responsabilidad penal de adolescentes debería tener una regulación
y diferentes, por decir que se llama Código Penal de Adolescencia o Código Penal de Justicia o Código de Justicia Penal Juvenil venezolano, o inclusive que exista la combinación entre el Código Orgánico Procesal Penal y un Código Penal o un Código de la Niñez y de la Adolescencia, donde abarque normas sustantivas y normas adjetivas. Bueno, eso son proyecciones, pero a medida pues que evolucione legislativamente, pues se darán este tipo de cambios y personas conocedoras o más conocedoras en esa materia, pues verificarán y que no afecte también tanto el principio de progresividad de los derechos humanos como los principios a nivel universal o los diferentes tratados y convenios que ha suscrito Venezuela con diferentes países precisamente en esos convenios que no afecten y no haya contrariedad de normas. Todo eso efectivamente pues tiene que verificarse en el momento de la creación de una ley o de un código. Y sin embargo, bueno, con respecto a la ley de orgánica como tal, es una ley pues bastante bonita, entendible y eficiente y eficaz. Efectivamente, pues se cumplen sus parámetros allí en el ámbito de los dos sistemas. Lo que no se encuentra en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues se aplicará de manera supletoria normas del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, pues sí hay algunas, por decir, lagunas que pueden existir dentro del sistema de responsabilidad penal, pero por aplicación supletoria, pues uno va buscando la manera de adaptarlas y aplicando, bueno, de todas maneras, pues justicia, equidad, ética en el momento de la interpretación de una norma, ¿no? También no hay que ser muy, tampoco, ni muy exegéticos, pero tampoco muy holísticos en el momento de la interpretación de las normas, porque cada norma tiene su caso particular o su adecuación o sus verbos rectores como tales. Bueno, eso en líneas generales es la historia de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Esta materia, ustedes que la están viendo, pues se van a encontrar con todos los principios garantistas para la evolución de ese niño, que es fundamental en nuestra sociedad. ¿Por qué es fundamental? Bueno, porque son los de la generación, como dicen, de relevo, los que nos van a relevar a nosotros, y sobre esa base es que nosotros como ciudadanos, ejerciendo el control social e informal, debemos cuidarlos. Si no los cuidamos, no los preservamos, no los ayudamos, no los orientamos, pues pueden ser adultos o pueden ser adolescentes vulnerables o en situación de criminalidad. Y esa situación de criminalidad puede ir en aumento desde la justicia o desde la parte juvenil hasta llegar a ser adultos como tal criminales. Y esa pues esa no es la idea. Por eso la ley existe para que se aplique en todos los ámbitos y no solamente darle la potestad al Estado o la facultad o el deber de que es el Estado el que tiene que estar aplicando y estar no, sino también nosotros como controladores sociales informales y más la familia. La familia, esta familia que a veces se desestructura por cualquier tipo de cosa y de aspectos y deja a ese niño en situación de vulnerabilidad y necesariamente pues el sistema tiene que atraparlo y resguardarlo, porque si no, pues bueno, como les indiqué, que se caerían o estarían incursos en conflictos con la ley penal o en situaciones de calle, de indigencia, de mendicidad, y pues esa no es la forma más adecuada que nuestros niños crezcan, no solamente los niños de Venezuela, sino los niños a nivel mundial. Nuestros niños tienen que ser respetados, valorados, motivados. Esa es la premisa fundamental, la motivación de un niño desde todo su proceso de evolución, desde que está infante, desde que va evolucionando, desde que se está haciendo adolescente y demás, para poder regular su conducta y su proyección. Pero si no tiene familia, si no tiene alguien que lo controle, pues lógicamente estos principios quedarían allí, al vacío, al margen, porque no van a ser aplicados. Y cuando se aplican es porque efectivamente el sistema tiene que hacer uso allí de su potestad para poder regular la conducta de esos niños y poderlos salvaguardar, que efectivamente lo hace. Por lo menos aquí en el estado de Táchira tenemos diferentes casas de abrigo donde se albergan a esos niños en situación de calle o en la calle, porque son dos cosas diferentes. Niños en situación de calle
es cuando no tienen familia como tal, están solitos en el mundo, pero niños en la calle es cuando tienen familia, pero no hay formas de regulación de la conducta de esos niños. ¿Okay? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. La próxima clase seguimos con la unidad 2. Espero que en la próxima sí haya más participación. Cualquier cosa se comunican conmigo vía WhatsApp. Y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.